un aspecto diferenciador de la obra escultórica de Mariano Benlliure nos ofrece, sin embargo, su pasión por el mundo taurino. Es una pasión que podemos descubrir en él desde los primeros tiempos. Su preocupación por, de alguna manera, plasmar esas figuras, ese conjunto de figuras del torero, del picador, de los banderilleros, pero sobre todo yo creo que ese trabajo de Mariano Benlliure adquiere su máxima expresión en una obra que podemos ver en el Museo de Bellas Artes de Valencia, que es el mausoleo dedicado a Joselito. Joselito fue un torero que en las primeras decenas del siglo XX brilló por encima de cualquier otro. Joselito el Gallo era seguramente el matador más completo que existió en toda la historia, o que ha existido en toda la historia. Pero en ese momento en el que me refiero, vivía su máximo esplendor. Era famoso en todas partes, pero mucho dentro del mundo de los intelectuales, dentro del mundo de los artistas, por su estilo de vida, por su manera de comportarse, por de alguna manera su proximidad a ese mundo cultural que le apasionaba, como luego pasará con otro matador como Sánchez Mejía. Por eso mismo, tal vez, por esa pasión por el toro como elemento fundamental de su trabajo, y más concretamente por lo que significaba la figura de Joselito como el máximo exponente de la tauromaquia desde todos los aspectos, es por lo que ese mausoleo nos traslada realmente, yo creo que la obra maestra de Mariano Benlliure. Es evidente pues que en la obra global de nuestro escultor no solo es importante contemplar las figuras concretas, sino también la pasión y sobre todo el naturalismo que les acompaña. Mariano Benlliure ha sido considerado siempre por los expertos como uno de los escultores que mejor reflejan el hecho concreto que está de alguna manera trabajando, es decir, la naturalidad exacta de aquello que está trasladándonos. Pero yo personalmente creo que otro de los aspectos que hay que estudiar en Mariano Benlliure, además de lo que es su trabajo específicamente como escultor, es lo que hace referencia a su relación con Valencia. ¿Cuál es la posición de Mariano Benlliure, que desde muy joven se trasladó ya a vivir a Madrid? Ya lo he dicho, desde el momento en el que la Exposición Nacional le concede su primera medalla y ya fija su residencia allí en la capital de España. Es una relación permanente, tanto por el tema familiar cuanto por su relación, por su amistad con las dos figuras esenciales de su contexto histórico, que son tanto Sorolla como Benlliure. Pero es una relación además que se va a concretar en cosas específicas. Tal vez una de ellas, la que sanciona esa comunidad diaria, sea el monumento elegido en honor del Marqués de Campos. Sabemos que el Marqués de Campos, lo hemos dicho, fue el financiero más importante de España y uno de los más importantes de Europa en un momento determinado de la historia, en la segunda parte del siglo XIX, en los años finales. El hombre que trabajó más que nadie para que Alfonso XII recuperara su corona. Y es en este trabajo de Benlliure en donde tal vez se refleja claramente su admiración por aquellos valencianos excepcionales que de alguna manera han ido más allá de lo que se podría esperarse de ellos. Y en ese contexto de admiración por los temas de Valencia hay dos aspectos que a mí me interesa mucho significar de cara al conocimiento más íntimo de Mariano Benlliure. Y esos dos aspectos fundamentales que me interesa reseñar, que nos interesa a todos conocer, es su preocupación por los pintores valencianos. Entre los años 1914 y 1919, y este es un tema menos conocido que el propio de las esculturas de Benlliure, que todo el mundo parece conocer, él va a lanzar una idea al ayuntamiento, va a lanzar una idea fundamental para apoyar a todos los pintores jóvenes valencianos. Se trataba de hacer una exposición que cada año en el Palacio de la Exposición, el que había quedado vacío
después de terminar la exposición universal, la exposición regional de 1909, en ese palacio, cada año, a partir de 1914, él insistió mucho, apoyado por Sorolla y por todos aquellos que realmente estaban dentro del mundo del arte, en que todo el mundo pudiera conocer aquello que estaban trabajando los pintores valencianos, aquello que estaban trabajando los escultores valencianos. Es decir, una llamada al conocimiento de la juventud artística valenciana, en todos los aspectos. Realmente fue una iniciativa que fue en principio aceptada y que durante los años 14, 15, 16, 17, 18 y 19 se realizó en Valencia. Desapareció después esa cuestión, como desapareció también la idea que otras veces hemos expuesto del Museo Etnológico que Blasco, con el apoyo de Sorolla y Benlliure, les hubiera gustado plantear de una manera definitiva con respecto a Valencia. Pero yo creo que este tema de la preocupación de Mariano Benlliure por los artistas valencianos es un tema que debemos considerar permanentemente, como lo es, como hemos dicho también, su amistad permanente con Sorolla y con Blasco Ibáñez. Cualquiera que lo desee puede ir a conocer el sarcófago que está en la Casa Museo Blasco Ibáñez, que Benlliure hizo para su amigo Blasco. Es una idea de la consideración que él tenía, a quien era lógicamente amado y querido por todos aquellos que le conocían. Porque la primera cuestión que me gustaría dejar muy claro al respecto es la disposición de Sorolla. Desde luego no cobrar nada, que no cobró nada. Bueno, fue un sarcófago cuyos materiales se compraron a base de donaciones particulares de las gentes. Pero más allá de esa cuestión, lo que importa es que él también está dispuesto a hacer gratuitamente el gran mausoleo que en principio debió dedicarse a Blasco Ibáñez, pero que luego finalmente no se hizo. Lo mismo le sucedía con Sorolla, con el que mantenía todavía una amistad más estrecha con la de Blasco. Con Blasco era una admiración, pero sin embargo le separaba de él una concepción vital del mundo que él no tenía. Mariano Benlliure, como Sorolla, realmente admiraban la lucha política que Blasco llevaba a lo largo del tiempo, admiraban esa fuerza vital que a Blasco le acompañaba y que hacía posible ciertamente que fuera capaz no solamente de escribir novelas magníficas, sino también de intentar transformar la sociedad en la que vivía o defender los grandes ideales en los que él creía. Ellos, Mariano Benlliure ni Sorolla, participaron de esa pasión por la vida política, de esa pasión por construir, diríamos, una nueva civilización. Y sin embargo, ese mirar tranquilo, ese, de alguna manera, el intento de pasar en el mundo siendo solo un artista, y no un artista político, no un artista comprometido en un momento determinado, permitió tal vez que Mariano Benlliure pudiera primero tener una vida más longeva que ninguno de ellos, porque Mariano Benlliure murió en 1946, lo que nos lleva a considerar que él conoció los 40 años finales del siglo XIX y los 40 años iniciales del siglo XX. Es decir, conoció, estuvo presente de alguna manera en lo que fue el proceso político que conocemos como la Restauración Borbónica, que ocupa pues todo el último tercio del siglo XIX. Conoció también la fuerza vital de lo ocurrido en los primeros decenios del siglo XX, la dictadura de Primo de Rivera, la República, la Guerra Civil, y siempre, y bueno, y la posguerra también, y siempre desde una perspectiva de serenidad, de absoluta, diríamos, dedicación a lo que era propio del que es el arte, y siempre desde una perspectiva de universalidad que la llevaba a responder a todos los, diríamos, las posiciones o a todas las peticiones que hasta él le llegaban. En ese contexto, pues, Mariano Benlliure a mí me gustaría significar, primero, su pertenencia a una familia completa de artistas. Por eso en Valencia la casa de los Benlliure no es solo la casa de Mariano Benlliure, es la casa del conjunto de los Benlliure, de sus hermanos,
de su sobrino Pepino Benlliure, es decir, del conjunto de una familia absolutamente excepcional en la vida de la historia de Valencia. Un dato que es importante reseñar. Después, la continua conexión que va a tener con Valencia a lo largo de su vida. Siempre volverá a Valencia cuando la ocasión se lo permita, pero siempre, además, mantendrá esa conexión permanente con Valencia. El amor a sus amigos, la dedicación a sus amigos, como ya ha manifestado con la estatua que él le dedicó a Sorolla, que es uno de los elementos fundamentales también de su arte. Es una ofrenda no solo a su amigo, sino al contexto de lo que era la sociedad valenciana y de la admiración que esa sociedad sentía por Sorolla. Cuando uno puede pasear por la playa de la Malvarrosa, por la playa del Cabañal, con mayor exactitud, y ver lo que significa esa figura de Sorolla, de alguna manera mirando al mar, que fue la fuente fundamental de su inspiración, se da cuenta de esa vinculación que quiere significar de Benlliure con Valencia y de esa permanencia, vinculación con amistad con Sorolla y con Benlliure. Se han hecho muchas exposiciones, se ha hablado mucho del trabajo conjunto de los tres, y en esta ocasión es verdad, son tres hombres que en un momento determinado hicieron de Valencia una de las ciudades más conocidas del mundo, en el mundo de la literatura, en el mundo de la pintura, en el mundo de la escultura. Creo que es hora que siempre recordemos y rindamos homenajes a alguien que, como Mariano Benlliure, no solo fue el mejor escultor que España ha conocido, uno de los mejores escultores que España y Europa han conocido, sino fundamentalmente el escultor más importante de Valencia y que supo llevar el nombre de Valencia a todas partes. De Mariano Benlliure. Sin duda la figura más importante, más singular de la escultura valenciana. Una figura de Mariano Benlliure ciertamente original. Él realmente era hijo de una familia de grandes artistas. Sus hermanos mayores, José Benlliure o Juan Antonio Benlliure, fueron en su época de los mejores pintores existentes en el contexto de España, con estudio propio en Roma, y en ese ambiente de una familia que está dedicada absolutamente al arte, es en la que nació y se crió Mariano Benlliure. Nació en la Placita del Árbol, centro fundamental de ese barrio del Carmen, donde estaban la mayor parte de todos los artesanos valencianos, donde convivían artistas, talleres, y Mariano Benlliure, desde los inicios de su vida, va a tener una característica que le diferenciará de todos los demás. Los primeros años de la vida de Benlliure se significan justamente por la mudez. Hasta los 8 años Mariano Benlliure no fue capaz de hablar, lo que le concedió también una capacidad de observación, de ver a su alrededor lo que ocurría y captarlo de alguna manera para sí, sin poderse comunicar con los demás, que será importante en el quehacer posterior de su vida. A partir de los 9 años, Mariano Benlliure es ya capaz de hablar, de entenderse con los demás, y desde esa nueva perspectiva de su vida se va a dedicar, a diferencia de otros jóvenes que hemos conocido a lo largo de nuestro curso, que serán formados fundamentalmente en los grandes centros educativos de Valencia, o en la Escuela de Bellas Artes o en la Escuela de Artesanos, Mariano Benlliure será un absoluto autodidacta. Será un absoluto autodidacta hasta el extremo de que él va a dedicar su tiempo a visitar los distintos talleres que hay en el contexto de la ciudad de Valencia. Va a vivir de una manera directa, de una manera definitiva, lo que significa el trabajo de todos aquellos que, junto con sus hermanos, su padre, están dedicados fundamentalmente a las tareas religiosas, en el sentido de esa imaginería que cada una de las iglesias, de las órdenes religiosas, les encargan. Hasta los 13 años, pues, Mariano Benlliure es sobre todo un aprendiz de pintor. Pero a los 13 años, visitando Roma, donde, como he dicho, sus hermanos mayores tenían un taller de trabajo para abrirse paso en el mundo del arte, él
sufrió una absoluta transformación. Conoció la obra escultórica de Miguel Ángel, el gran genio del Renacimiento, y a partir de ese momento sintió la necesidad de que su vida estaría dedicada justamente a ir a conocer cómo se era capaz de transformarse una piedra en una figura que quedara permanente a lo largo del tiempo, en el transcurrir del tiempo para los demás. Se hace pues inicio a la vida de un gran escultor que a partir de los 13 años va a iniciar un proceso de creación que se va de alguna manera, diríamos, a concretar en esta primera etapa fundamentalmente al cumplir los 21 años. Son 8 años de formación donde ese trabajar permanente le va a permitir presentar una obra excepcional en lo que es la exposición nacional. Esa obra excepcional es la figura del gran pintor José de Ribera, otro valenciano universal como él. La figura va a causar tal impacto que a partir de ese momento, con 21 años, Mariano Benlliure se va a convertir en un hombre deseado por toda la burguesía madrileña en cuanto a los encargos que va a recibir. También por parte del ayuntamiento y a lo mejor lo que es más importante, también por parte de la realeza en cuanto que la monarquía empieza a encargarle trabajos de cierta importancia. De alguna manera yo creo que esa es la etapa, diríamos, de formación definitiva de él, en la que va a afrontar tareas ciertamente casi imposibles, pero que él es capaz de hacer. Son los bustos que se han perdurado a lo largo del tiempo, como el de Emilio Castelar, que fuera el más grande orador de España a lo largo de los tiempos, el gran presidente de la República, que fue también de la Primera República, un político excepcional, un hombre de ciencia, catedrático de historia. Después pintó, y es curioso, quiero resaltar las diferencias entre las personalidades, después esculpió la estatua de Julián Gayarre, que es el tenor más importante de la época que estamos estudiando, la voz más admirada por todo el mundo. Después también es capaz de construir la estatua de Velázquez, el pintor seguramente, con toda seguridad de mayor calidad, no solo del siglo XIX, sino en el contexto mundial de la pintura, seguramente el pintor de mayor formación. Es decir, va abarcando distintos campos del mundo cultural en su conjunto que realmente le catapultan a una fama que va a ser una fama absolutamente mundial. Hasta el extremo, por citar solo algunos aspectos esenciales de su quehacer, que Mariano Benlliure tendrá esculturas suyas en lugares tan lejanos como Lima, por ejemplo, donde su visión del general San Martín, el hombre que conquistó una gran parte de América del Sur, hizo posible la independencia de los pueblos americanos del sur con respecto a nosotros, a España, la figura seguramente con Bolívar más venerada de todos los coroneles que se levantaron por la independencia americana, y tan reconocido en Europa que yo creo que como distinción fundamental habría que recalcar la concesión de la Legión de Honor, el mérito de oficial de la Legión de Honor que le concede la República Francesa, y algo muy singular que seguramente artistas españoles no recuerdo tuvieran, la medalla del Imperio Austriaco. Es decir, si nos fijamos bien en lo que acabo de comentar, Mariano Benlliure es un hombre que a partir de esos 21 años de los que tiene un trabajo permanente reclamado en todas las partes del mundo y que se va concretando en una admiración que le convierte en un escultor de talla universal. Francia, Austria, que son, por decirlo de alguna manera, las potencias que en el aspecto cultural son las más importantes del mundo, van a reconocer toda esa labor.
una primera etapa de Mariano Benlliure que lo significa como escultor y que nos ofrece realmente una primera visión de lo que esta tarde queremos decir.